Buenas tardes, mis hermanos. Ah, Nuevamente se me dio el privilegio de compartir la palabra poderosa de nuestro Dios el día de hoy y le damos gracias al Señor por ello, por todo lo que Él ha sido y por lo que va a hacer. Pues sí, le agradecemos al Señor por todo ello. Gracias. Bueno, le vamos a dar al Señor la honra y la gloria por todo lo bueno y maravilloso que Él ha sido y dándole el privilegio que nos ha dado, por lo cual nosotros nos sentimos agradados por lo que Él sigue haciendo. Bueno, pues sí, vamos a darle la oportunidad de que poco a poco vayan entrando a nuestra línea para que se vayan uniendo juntamente con nosotros y agradeciendo al Señor por lo mismo. Antes de empezar, quiero dar unos anuncios muy importantes que principalmente para saber, ¿verdad? Queremos saber cuándo, aunque ya ya se ha hecho anuncio acerca de ello, de que se va a abrir nuestra iglesia el 12 de julio, pero por si algunos quieren contactarse a nuestras oficinas, el número de nuestra oficina es el área 310-329-9180. Nuevamente repito, área 310-329-9180. Y a través de nuestro sitio de internet tenemos la www.misionebenecer.org. Nuevamente lo anuncio, www.misionebenecer.org. Y nuestros servicios estarán de esta manera. El día 12 de julio estaremos reabriendo la iglesia juntamente con nuestros pastores. El primer servicio es a las 8 a.m. para inglés y a las 10 a.m. servicio de español. Y a las 12 p.m. servicio bilingüe, para que ustedes tengan en cuenta. Yo sé que muchos de ustedes están deseosos precisamente para que este día se pueda llevar a cabo, ¿verdad?, estos servicios preciosos, ¿verdad? Entonces le damos gracias al Señor por lo que nos ha hecho y que va a hacer en nuestras vidas. Bueno, el día de hoy pues me tocó compartir, se me dio el privilegio, ¿verdad?, de compartir la palabra poderosa de nuestro Dios, y por lo tanto vamos a anunciar lo que el día de hoy vamos a estar compartiendo. Precisamente está basada en el libro de Proverbios capítulo 20, libro de Proverbios capítulo 20, en donde se anuncia, ¿verdad?, o donde se nos dice en la palabra de Dios el consejo que se le da a los jóvenes, ¿verdad?, que se da a los jóvenes, ya que cuando éramos nosotros en aquel tiempo jóvenes también cometimos muchos errores, y miren qué hermoso que nuestro Dios nos da la bendición de poder en este caso tener esos consejos de parte de nuestro Dios. Y vamos a continuar precisamente por Proverbios capítulo 20 del versículo 1 al 20. Bueno, algunos los vamos a anunciar, otros los vamos a poner a un lado. Vamos a estar basados en esto. Entonces dice: el vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Bueno, pues algunos de nosotros en este caso pues nos ponemos de dónde el Señor nos ha sacado, ¿verdad?, de dónde el Señor nos ha bendecido, ¿verdad?, nos ha trabajado a través de nuestras vidas, y precisamente el Señor nos ha sacado. En mi caso, ¿verdad?, yo estuve muy enfrascado en la tomadera, pues en el beber el vino, y en este caso pues nos trajo muchos problemas. En este caso nos trajo muchos problemas el vino, pero nosotros entendemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos está dando unos consejos preciosos, ¿verdad? Y en este caso el versículo 1
hace algo patente, algo extraordinario, donde nos aconseja el Señor el que podamos, ¿verdad?, contenernos de malos hábitos, en este caso, y como es el vino, ¿verdad?, que nos ha, algunos pasamos por ciertas situaciones difíciles o nos metió en problemas, ¿verdad?, nos metió en situaciones que gracias al Señor nos ha librado, ¿verdad?, de esas situaciones. Hay algunos que toman el vino, ¿verdad?, y ese vino a veces quitan ese dinero de su familia para tomar, para enfrancarse en una borracheras que a veces les trae problemas con otros, porque ¿qué cambia en la vida de una persona? Bueno, lo que cambia a veces se inhibe, o sea, ya no hay un recato en la persona, sino al contrario empieza a hablar y no tiene control a veces uno de la boca, de lo que uno dice, y empieza uno a ofender a otros, y eso es lo que sucede en nuestras vidas a veces, ¿verdad?, que necesitamos el consejo de parte de la palabra de nuestro Dios, y esta parte de la escritura nos da precisamente, está guiada hacia los jóvenes, en este caso los que a veces cometimos muchos errores, y algunos en este caso no han tenido la oportunidad de conocer a nuestro Dios, y que los haya sacado de esta situación tan difícil, que en este caso el vino, que los ha enfrascado en eso, que le ha traído problemas con la familia, problema con los amigos, problema con otras personas que están a nuestro alrededor, y a veces hay esa ofensa. Bueno, pues en este caso, el día de hoy, en Proverbios capítulo 20 nos trae ese consejo, y el consejo es que el vino es escarnecedor, o sea, trae problemas en nuestros medios con otros, y nos da el consejo, la palabra de nuestro Dios, que tengamos cuidado, que tengamos ese recato a la bebida, para no llegar y errar, ¿verdad? Cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Aquí la palabra de Dios nos dice que no es sabio. Si erramos, cometemos errores con otros, ofendemos, y a veces esos problemas se alargan por cantidad de años, y que traen distracción, traen distancia a veces entre familias. Entonces ese es el consejo que nos trae nuestro Dios. También el versículo 3 dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Miren nada más lo que nos dice la escritura, ¿verdad? A veces cuando uno tiene contiendas con otras personas, pues lo que va a suceder es de que vamos a mofarnos, vamos a calumniar, vamos a ultrajar, vamos a afrentar a personas, y vamos a entrar en contienda. Pero ¿qué sucede cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas? Bueno, sucede de que nuestro Dios nos ayuda a refrenarnos, nos ayuda a tener control de lo que vamos a decir. Tenemos ese cuidado de no abrir nuestra boca inmediatamente, sino al contrario, primeramente meditamos en lo que vamos a decir, y eso nos hace sabios ante nuestro Dios. Por eso dice que y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Pero en el caso de cuando nosotros refrenamos nuestra lengua, refrenamos nuestras emociones, y tenemos, como dice la escritura, control propio de nosotros mismos, Dios nos da esa sabiduría de poder tener calma con las otras personas, tener armonía con aquellos nuestros seres queridos. Entonces esa es una de las regalos que Dios nos da a través de su palabra, y que nos insta y nos da sabiduría en poder confrontar o enfrentar nuestro diario vivir, en el cual nosotros nos desarrollamos. También hay otro consejo en el versículo 4, que es el que vamos a estar leyendo. Dice: el perezoso no hará la causa del invierno. O sea, en otras palabras, no trabajará en el invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Y eso es algo que Dios nos dice, ¿verdad? Que nos dice que no seamos perezosos, sino al contrario. Por ejemplo, nos trae una bendición, dice que seamos diligentes, la palabra de Dios, que seamos diligentes en lo que hagamos.
Dice, por ejemplo, en segunda de Pedro 1:10 dice, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Entonces, Dios nos llama a que seamos diligentes. Antes, seamos diligentes en lo que vamos a hacer, que lo que tengamos en proyecto. A veces hay gente que es perezosa, ¿verdad? Y el ser perezoso, mira, trae causas. Dice que no hará el trabajo del invierno, no hará la causa del invierno. Más bien esa persona, dice, pedirá pues en la siega y no hallará. Dice. Y también hay otras escrituras, ¿verdad?, que nos enfocan hacia esa dirección. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3:12 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos en esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así dice el apóstol Pablo, fue muy tajante, ¿verdad? O sea, nos dice, o sea, son consejos que en este caso están dirigidos a los jóvenes, pero que está mencionando precisamente para que nosotros no incurramos en ese tipo de situaciones, o que podamos también aconsejar a nuestros jóvenes o a aquellas personas que a veces tienen falta de entendimiento, o a algunos otros nos van a aconsejar. O sea, Dios da sabiduría al hombre cuando se enfoca en la palabra de Dios. Va a haber esa sabiduría dispuesta, accesible para cada persona que quiera ser entendido en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, o aquella persona que, por ejemplo, nunca ha conocido a Dios o no sabe qué existe en la Biblia. Bueno, la Biblia habla de todo, precisamente habla de todo tipo de situaciones, habla del matrimonio, habla de cómo educar a nuestros hijos, habla de nuestras finanzas, habla de cómo comportarnos, cómo debemos tratar a nuestros semejantes. Entonces tenemos una sinfín de situaciones o de consejos que nuestro Dios nos quiere dar a través de su palabra. Y qué bonito y qué hermoso saber de que tenemos un Dios que está interesado en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de conducirnos. Él, a veces, muchos no creyentes piensan, ¿verdad?, de que Dios es un Dios que está a la espera de que te equivoques y darte un latigazo, ¿verdad? Al menos así yo tenía ese concepto erróneo de parte de Dios, ¿verdad? De que el Señor apenas me estaba yo equivocando y ya estaba con el látigo. No, mi hermano, Él es un Dios amoroso, un Dios que está interesado en que tengas una vida completa, una vida de bendición en tu vida y en la de los que están a tu alrededor. Aún a los que están en tu alrededor van a tener paz para contigo. ¿Por qué? Porque esa paz Dios te ha dado en tu corazón, te ha dado en tu vida, y eso trae una bendición grandísima. Entonces, así es como lo manifiesta la palabra de Dios. Dice, versículo 5 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Si es algo que nosotros batallamos en nuestras vidas, es que nuestro Dios nos quiere ayudar, nos quiere enseñar. ¿Para qué? Para que no batallemos, para que no tengamos que sufrir situaciones que nos van a traer problemas en nuestras vidas. Como aguas profundas, nuevamente es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 del 10 al 12 dice, porque también cuando estábamos como vosotros ordenados, bueno, perdón, ya lo había repetido. Versículo 5, perdón. El problema que se presenta en este caso es el problema de la voluntad del hombre. O sea, no queremos nosotros que nos diga nadie lo que tenemos que hacer. O sea, es parte de la naturaleza humana que no le permitimos a Dios que trabaje con nosotros. Pero si nosotros les permitimos, o sea, es un problema de la voluntad. No queremos permitirle a Dios. O sea, Dios no va más allá si no le permitimos. Pero cuando tú le permites, va a haber una bendición tan grande en este caso.
es parte de que nos ayuda precisamente a ordenarnos, a darnos el que podamos tener un corazón enseñable. Muchos de nosotros no tenemos ese corazón enseñable, o no, hay personas que no lo tienen, que no les permiten a otros dar esos consejos. No permiten consejos de otros. No, esta es mi verdad y este es lo correcto. Y cuando otra persona te muestra otra versión diferente de lo que tú tienes en tu mente, o versión de tu vida, él te trae una amplitud más grande de lo que puede uno observar. Entonces, esa es la riqueza que uno puede obtener a través de tener un corazón enseñable. El tener un corazón que pueda ser moldeable, no para manipular, no me estoy refiriendo a eso, sino que escuchar los consejos, escuchar los puntos diferentes de otros que nos van a traer sabiduría. La misma escritura nos dice que en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Entonces, cuando tú te juntas con un grupo de personas, tú vas a observar que cada persona tiene punto diferente al tuyo. Pero cuando tú ves, juntas toda esa diversidad de opiniones, allí va a haber una versión diferente de lo que tú tenías en tu mente, y tú tenías. Entonces eso va a cambiar, eso va a enseñar a tu corazón una situación más diferente de la que tú tenías posteriormente. Y eso es parte de lo que Dios nos quiere enseñar. En este caso, como lo decíamos al principio, y soy muy repetitivo en este aspecto, pero está dirigido a los jóvenes en este caso. Pero hay ocasiones, ¿verdad?, que no crecemos. Puede haber personas jóvenes que parecen súper adultas, súper maduras, y hay otras personas que no maduran. O sea, dice, ¿cómo es posible? Esta persona ya tiene 30, 40, hasta 50 años y sigue en una versión sin madurez. Y eso es lo que quiere el Señor, que tengamos un corazón enseñable, un corazón de bendición. En este caso dice, versículo 6 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Versículo 6 de Proverbios capítulo 20, nuevamente dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad existirá, ¿quién lo hallará? O sea, hay en ocasiones, ¿verdad?, que hay personas que se vanaglorian, que dicen que son bondadosos, que son que hay bondad en sus corazones. Cuando uno lo dice a sí mismo, como que no cuenta, no tiene sentido. Hay otras personas van a ser observativos y van a empezar a ver frutos en tu vida, frutos que tú conoces a ese Dios eterno, ese Dios todopoderoso, y van a ver que tienes una calma en tu vida, y van a buscar de ti, van a tratar de tener una amistad contigo. ¿Por qué? Porque hay sabiduría, porque cada vez que abres tu boca, va a haber sabiduría, no va a haber necedad, y eres abierto o abierta a escuchar la versión de otras personas. Pero cuando tú presentas la palabra de Dios, prácticamente te abre en otra dimensión, la dimensión de Dios, de cómo Él ve nuestras vidas, a nuestro Creador, y a través del manual nuestro, que es la palabra de Dios, nosotros podemos entender muchas de esas cosas de cómo Dios nos ha creado y cómo Dios nos puede ayudar a través de su palabra. Entonces, hay personas, dice el número 7, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Cuando nosotros, para poder responder a esto, por esta escritura, ¿verdad?, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Algo que a mí me recuerda de una de las escrituras, que es Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque esta escritura está hablando
de la instrucción en la palabra de Dios, esa persona no se va a alejar, no se va a separar del camino del Señor, porque está instruido, está encarnado en la palabra de Dios. Pero allí yo platicaba con una persona y esa persona hablábamos precisamente que cuando uno instruye, va a instruir con el ejemplo. Hay veces decimos una cosa, pero los hechos dicen otra cosa. O sea, tiene que haber una consistencia, una consistencia de lo que tú haces y lo que tú dices. ¿Por qué? Porque eso, yo no puedo engañar a mi esposa ni a mi hijo. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo conmigo. Ellos saben cómo en realidad soy, cómo yo me dirijo con ellos, que si en realidad soy íntegro o no lo soy. Entonces, esa es parte de lo que Dios nos dice, ¿va? Que seamos íntegros. ¿Por qué? Porque al ser íntegro hay una paridad, hay una misma cosa de lo que tú dices a lo que tú haces, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucho más poder de lo que tú puedas enseñar a un hijo con tu ejemplo. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. En este caso, cada uno de nosotros recordamos cada una de las enseñanzas que obtuvimos nosotros por parte de nuestros papás y se quedan bien grabadas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Recordamos hasta a veces esos dichos sabios que a veces nos daban, ¿verdad? Nuestros papás, y se quedan ahí grabados en nuestros corazones y los aplicamos en nuestras vidas porque tiene sentido, tiene esa claridad que la necesitamos en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que ser claros. Dice que seamos como libros abiertos, así como dice la Escritura. Nosotros tenemos que tener una vida como un libro abierto, que no escondemos nada, y no tiene que esconder nada, si no se anda cuidando. Cuando usted hace algo correcto, no se anda cuidando, simplemente está viviendo una vida en la integridad ante los ojos de Dios. Versículo 8. El rey que se sienta en el trono de juicio consumirá, disipa todo mal. Dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Versículo 9. Perdón. En el versículo 9 nos hace una aseveración, ¿verdad? ¿Quién podrá limpiar nuestro corazón? Solamente Dios tiene el poder para limpiar nuestro corazón. Solo Él puede ayudarnos a limpiar nuestro pecado. Y porque aquí hace una referencia donde se hace de manifiesto. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Nadie, no puede uno, porque está la misma Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en esa condición, limpio estoy de mi pecado. No, si una persona, en este caso, si una persona permítanme, deje tomar poquita agua, si me hace una recomendación la voy a tomar, permítame. Gracias, Señor. Perdón, gracias. Y continuamos, ¿verdad? Sí, tenía ese problema de mi garganta, a veces el aire nos hace toser. Entonces, versículo 9, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpia estoy de mi pecado. Solamente una persona. Quiero hacer énfasis en algo. Como la Escritura nos lo menciona, si una persona no tiene a Cristo Jesús, está en pecado. Porque Él es el único, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en este caso, para aquellas personas que nos están viendo por primera vez, que sí las hay, ¿verdad? ¿Cuál es la solución en este caso? Recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es el que nos limpia a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario.
que Él dio, ¿verdad? Su vida por nosotros. Él, ese pago por el pecado lo dio allá, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo que nos manifiesta y hacemos referencia, enfatizamos, ¿verdad? De que solamente el Señor Jesucristo puede limpiar de nuestro pecado. Luego dice, pero falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Versículo 10, ¿verdad? Entonces, solamente nosotros podemos saber a través de la Escritura, ¿verdad? Que cuando nosotros somos íntegros no vamos a hacer cosas chuecas, en este caso, ¿verdad? Sino que la misma Escritura nos dice, ¿verdad? Que andemos en integridad. En este caso, y si vamos a hacer un negocio o cualquier cosa que vayamos a desarrollar en nuestra vida, pues la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que no, que pesa, que a Dios no le gusta eso de la pesa falsa y medida falsa, porque ambas cosas son abominación a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que nos exhorta el Señor? De que caminemos ante Él como personas íntegras en toda nuestra forma de vivir. No en nuestra casa somos unas personas y en la iglesia o en otro lugar somos diferentes. Entonces, es algo tremendo, ¿verdad? Que nos trae el Señor para que nosotros podamos entender de lo que hay en nuestra vida, ¿verdad? De que podamos ser íntegros ante nuestro Dios. Versículo 11, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Bueno, aquí es otra referencia. Yo entiendo que cuando en la Escritura se repite una o más veces, la misma enfatiza sobre algo y lo está repitiendo el Señor en su palabra, quiere decir que nosotros debemos que poner atención. En este caso, en el 11, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. ¿Cuáles son los? Allí es una referencia de que cuando una persona dice una cosa, también se va a notar, también se va a ver cómo es en su vida, si es limpio y recto, si su conducta su conducta está íntegra ante los ojos de Dios y de los hombres, desde luego, ¿verdad? Porque no solamente si nosotros estamos ante Dios bien, por consecuencia, vamos a estar correctamente ante los hombres, porque Dios a nada se le escapa, a Él todo lo ve, todo lo percibe, aunque estemos, dice la misma Escritura, hasta lo profundo del mar o lo más alto de los cielos, allí está Él. Su presencia nos va a seguir por siempre. Nuevamente dice, versículo 13, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Hace otra referencia, nuevamente hace referencia cuando se repite nuevamente, en este caso cuando hablábamos en el versículo 4, habla del perezoso. Aquí en este caso nos está enfatizando nuevamente, dice que no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Cuando en este caso uno lo puede tomar, por ejemplo, si usted tiene sueños, que quiere terminar su carrera profesional, quiere hacer un negocio, quiere hacer algo que ya está usted soñando en llevarlo a cabo, pero simplemente la Escritura te estimula y te dice que no ames el sueño, sino al contrario, llévalo a cabo. Pídele al Señor que te dé las fuerzas, que te dé la sabiduría, que te dé el entendimiento para llevar a cabo lo que tú vas a llevar en este caso, ese proyecto, ese trabajo que ibas a desarrollar. No ames el sueño, dice. En este caso, que en otras palabras, que seamos diligentes y llevemos a cabo esos planes que le has presentado al Señor, o que si está en su voluntad, si está en la voluntad de Dios, y oras al Señor y le pides su ayuda, el Señor dice, clama a mí, dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el Señor, cuando tú le clamas, no hace oídos sordos a tus plegarias, a tus necesidades, sino simplemente
Él está con el oído puesto para escucharte. Él está deseoso escuchar de ti y de mí. Entonces, es otra de las afirmaciones que nos da la palabra de Dios, de que no amemos el sueño, de que estemos diligentes en toda cosa que nosotros llevemos a cabo, como lo dice la palabra de Dios en este caso, ¿verdad? Versículo 14, el que compra dice malo es, mas cuando se aparta se alabra. Yo recuerdo que había una persona, ¿verdad? Que cuando quería comprar, primero iba ante donde iba a comprar sus cosas, él degradaba primeramente, hacía que esta cosa no sirve, esto no debería de costar esto. Entonces, él regateaba el precio que iba por el objeto que él iba a comprar, y después lo conseguía. Bueno, pues lléveselo en tanto, le hacía una rebaja, ¿verdad? Pero, y después él mismo dice, hey, dice, este precio que me dieron está súper barato, dice, pero ¿cómo lo consiguió? A veces lo consigue uno de mala manera, y eso pues no le da honra y gloria a Dios, sino al contrario, ¿verdad? A veces nos trae hasta maldición a nuestras vidas si no lo hacemos de la manera correcta. Y dice, versículo 15, hay oro y multitud de piedras preciosas, preciosas a ver, permítame, dejes. Versículo 15 dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joyas preciosas. El hombre siempre pone valor a ciertas cosas, o toma como más importante una cosa con otra. En este caso puede ser la familia o su trabajo, y Dios nos da en este caso la sabiduría de que le demos importancia a lo que de verdad tiene importancia en nuestras vidas. A veces nosotros, cuando compartimos la palabra ante los moribundos, estas personas no te dicen y llegan y te dicen, ¿sabes qué? No te dicen, yo quisiera pasar más tiempo en mi trabajo, trabajando, cuando ya están en su lecho de muerte, sino al contrario, ellos mismos manifiestan de que ellos quisieran pasar más tiempo con su familia. Y miren, el consejo que el Señor nos da en nuestras vidas es de que nosotros tomemos en cuenta eso, que le demos el valor a lo que de verdad tiene importancia, en este caso nuestras vidas, nuestras familias, nuestra forma de cómo nos comportamos con nuestros seres queridos o con aquellos compañeros, amistades que están a nuestro alrededor, y darles la importancia, el valor que Dios le da a las personas o a las familias. Eso es lo que nos dice el Señor a través de su palabra, que le pongamos la importancia que en realidad tiene. Si aquella persona está hecha a imagen y semejanza de Dios, eso es la importancia que nosotros le tenemos que dar a las personas, porque están hechas a la imagen y semejanza de Dios. Que no pongamos porque tú tienes más dinero, porque tú no tienes dinero, no eres de mi condición económica. No, mis hermanos, el Señor nos hizo iguales ante sus ojos, por tal motivo nosotros también debemos tratar a nuestros semejantes, y más si estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Le debemos amarlos, quererlos, porque son joya importante ante nuestro Dios, y eso es algo importante ante nuestro Dios. Dice versículo 16, quítale su ropa al que salió por favor del extraño, y tomó prenda del que sale del favor por los extraños. En este caso aquí nos está hablando de algo importante en este caso, ¿verdad? En el 16, que es, si vemos nosotros en Proverbios 6:5, hay personas que quedan de fiadores por otras. Algunos compran sus casas y dicen, podría ser fiador, pero si aquella persona no paga su casa, usted va a pagar la casa de él. O sea, va a tomar esa responsabilidad. Y a veces uno tiene que, la palabra de Dios nos insta, nos da el consejo de poder, a través de la palabra,
librarnos. Si es algo que nos va, lógico, no quiere decir que nosotros no vamos a ayudar a nuestro amigo, vamos a ayudar a nuestra amistad o nuestro amigo en las condiciones que nosotros podamos, pero no de una forma de que nosotros vayamos a quedarnos con esas cargas económicas o financieras que aquella persona está asumiendo y que nosotros no vamos a poder. Entonces la palabra de Dios en Proverbios 6:5 nos dice: líbrate como la gacela de la mano del cazador y como la ave de la mano de del que caza. En este caso dice la palabra de Dios que nos humillemos ante la persona que está pidiendo eso, pero que sí también asistamos, le ayudemos en lo que podamos, en la medida de nuestras vidas, pero no tomemos una responsabilidad que nosotros no podamos. Ahora, el hecho, a veces hay personas que son completamente irresponsables y tú te estás dando cuenta que es una irresponsable, una persona que no tiene sentido común y simplemente entra a una situación financiera que no solamente se va a batallar en ella, sino que también te va a enlazar en tus propias palabras, en tus propios dichos, y por ser cristiano no quiere decir, ¿verdad?, que vamos a hacer lo que ellos quieran. No, definitivamente, pero vamos a tener cuidado para ayudarlos en lo que nosotros podamos, pero tampoco poner en riesgo nuestra situación financiera. O sea, Dios es un Dios de orden, y como Dios de orden nos quiere que también nosotros seamos sabios para con nosotros y sabios para con los demás. Permítanme. Y entendemos, ¿verdad?, que el Dios al que conocemos es un Dios de orden. Y ese Dios de orden, qué precioso saber, ¿verdad?, que nos da ese consejo maravilloso, ese consejo que nos da vida, que nuestro estilo de vida va a crecer en todas maneras, en nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, porque si tú tienes la paz de Dios, esa paz también va a llegar a ellos. ¿A través de qué? De tu testimonio, a través de la palabra de Dios, porque aún así la palabra de Dios va a ser reflejada en tu vida. Va a ser trabajando, va a estar trabajando cuando tú vives la palabra de tal manera, ¿verdad?, que vives en integridad ante el Dios eterno. Entonces vas a ver esta bendición tan grande de parte de nuestro Dios, y agradecemos al Señor, ¿verdad?, por lo que nos orienta. Son orientaciones preciosas, ¿verdad?, que no podemos simplemente dejarlas a la deriva, sino al contrario. ¿De qué nos sirve que nosotros seamos, por eso dice la Escritura, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra? Entonces el Señor nos ha demandado eso. Entonces, que no solamente seamos oidores, sino hacedores, porque eso va a reflejar de que conocemos a ese Dios vivo, ¿verdad? Ese Dios que viene a orientarnos para que no batallemos. ¿Para qué vamos a batallar no teniendo que batallar, verdad? Entonces, esto es lo que nos dice nuestro Dios a través de su palabra. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. En este caso, ¿qué tan importante? Nosotros podemos precisamente tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, pero como lo mencionábamos anteriormente, la mayoría de consejeros, si tenemos varios consejeros a nuestro alrededor, va a haber sabiduría, porque cada uno de ellos tiene punto de vista diferente. Y máxime, si aquellos conocen la palabra de Dios, créanme, vas a ver un enriquecimiento grande, bárbaro, o sea que va a enriquecer nuestras vidas, no solamente las nuestras, sino aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso, en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Ahí está la respuesta a esto, porque va a enderezar nuestros pensamientos en este caso. El que anda en chismes, consejos tremendos, ¿no? El que anda en chismes descubre el secreto. Nuevamente dice, el que anda en chismes descubre el secreto.
Fíjense lo que nos recomienda, no te entremetas pues con el suelto de lengua. O sea, es un consejo, o sea, vamos a ser tomados iguales que aquella persona si estamos afirmando o viendo lo que está haciendo, pero no hay una vida diferente a algo para que aquella persona pueda ver la luz, porque somos la luz en medio de las tinieblas. Si el Señor te ha puesto en medio de estas personas, tienes que ser luz. Tienes que compartir la palabra, y la palabra de Dios hay veces es con tu ejemplo. Te quedas callado, no dices nada, simplemente, o reprendes. En este caso, si es una persona cercana a ti, ¿por qué no? En este caso, yo al contrario, yo con mis hermanos, yo prefiero que un hijo de Dios me reprenda y me diga esto está incorrecto, a que una persona que no conoce de la palabra de Dios. Yo estoy deseoso, eso yo lo acepto, porque la palabra de Dios me dice, ¿verdad? Entonces, alguien que pueda o ayudarnos en ciertas condiciones, en ciertas cosas, que el Señor nos ayude en ciertas cosas que necesitamos, en las áreas que necesitamos en nuestra vida. Entonces, sí tenemos que tener esto en mente, ¿verdad? Que debemos refrenar nuestra lengua en este caso, y aquellas personas que si andamos entre ellos también nos van a tomar como tales. Y en este caso, si el Señor te pone en medio de ellos, vas a hacer luz en medio de las tinieblas, vas a compartir de la palabra. Yo no puedo, del que tú me estás hablando, oye, ¿de quién estás hablando? ¿De fulano? No, pero si esta persona es correcta, esa es una persona, o sea, hay veces que es importante, ¿verdad?, poder dar esa versión tuya. ¿Para qué? Para que puedan aprender, y máxime si son personas allegadas a ti, personas que pueden escuchar y que puedan ver, ¿verdad?, otra versión de lo que se puede vivir, ¿verdad? En este caso, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Más adelante, versículo 25, lazo es el hombre, hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Prácticamente quiero llevar a cabo esto. Primeramente quiero decir, ¿verdad?, que el hombre, a veces se nos invitan a hacer cosas en la iglesia, en otras, en el trabajo, y a veces somos rápidos para hacer una afirmación, y debemos pensar antes de decidir lo que vamos a hacer. Tenemos que estar meditando antes de, precisamente nos dice que reflexionemos, que tenemos que reflexionar acerca de lo que está sucediendo o pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? O qué vamos a hacer, si esa afirmación que vamos a tomar o esa responsabilidad, primero la meditemos, medir las cosas, y eso nos va a ayudar de gran manera. Si no seamos que no sea lazo, ¿verdad?, en este caso para nuestras vidas, y después de hacerlo, reflexionar. Y ya con esto concluyo, versículo 21, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Nosotros no podemos, todos estos consejos que nos ha dado, ¿verdad?, la persona madura o ya más grande en este caso, o que hay, como decían al principio, hay personas que son jóvenes que son muy maduras, y hay personas maduras en edad que son inmaduras. Entonces tenemos que tomar eso en consideración en este caso, ¿verdad?, de que la palabra de Dios nos da ese consejo. O sea, concluyendo, vamos a concluir en este caso, de que el Señor nos da este consejo de que hagamos caso a lo que Él nos dice en su palabra. En este caso, el libro de Proverbios está diseñado o está guiado hacia los jóvenes, y también para nosotros, porque algunas veces hay ciertas áreas de nuestra vida que necesitamos ser instruidos para que tengamos esa visión de parte de Dios, esa revelación de parte de Dios en su palabra, y que podamos progresar en ciertas áreas de nuestra vida. Y con eso prácticamente concluimos el día de hoy, y agradeciendo al Señor por la bendición que nos ha dado, el que su palabra, qué tan linda y qué hermosa, ver el poder escudriñar, el poder ver esos consejos tan hermosos de parte de nuestro Dios en su palabra, y si los podemos nosotros aplicar a nuestra vida, va a tener
a algo extraordinario, algo bello, algo que nos va a afirmar como verdaderos cristianos en nuestra vida de creyentes en Cristo Jesús, y eso también va a impactar la vida de otros. Pues esa es la conclusión, ¿verdad? Que vivamos la palabra de Dios y como consecuencia el Señor nos va a afirmar en otras áreas de nuestra vida, va a afirmar a otras personas al que están a nuestro alrededor. Pues ese es uno de los mensajes que el Señor, una de las edificaciones tan grandes que Dios nos da en nuestras vidas a través de su palabra, y le damos gracias al Señor y los esperamos primeramente este domingo, ¿verdad? Nuestro servicio regular, y como les hacía el anuncio al principio, ya están ya se hizo ese anuncio y se van a estar anunciando en los siguientes servicios para que estemos preparados, gozosos, y para que tengamos nuevamente la oportunidad de volver a nuestra iglesia. Que Dios me los bendiga y hasta luego. Bendiciones.